Para el ser humano, el trabajo es un medio de realización personal. A este principio básico habría que añadirle que para las personas con discapacidad, el trabajo transforma su vida, enriquece su experiencia personal y le da mayor seguridad y sobre todo autonomía. Y es ahí donde debemos actuar nosotros como sociedad y en especial las empresas públicas y privadas. ¿Cómo? No excluyéndolas laboralmente. Por ejemplo, existe la cuota laboral, es decir, un porcentaje de trabajadores tienen que ser personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando aquellas empresas o aquellas instituciones no cumplen con esta cuota laboral? Pues ahí entra la Dirección de Fiscalización del CONADIS, pero también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hoy nos acompaña Álvaro García Manrique, él es Intendente Nacional de Prevención y Asesoría del SUNAFIL. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos básicamente sobre esta cuota laboral, ¿qué es lo que significa para las personas con discapacidad? Hola, Joseph. Es importante lo que tú has mencionado en cuanto a la cuota de empleo para personas con discapacidad. En nuestro país existe la obligación para aquellas empresas privadas que cuentan con más de 50 trabajadores de reservar por lo menos el 3% de su planilla a trabajadores con discapacidad. En el sector público no es 3%, sino 5%. Ahora, ¿por qué existe una cuota de empleo, no? Podemos verlo de dos maneras, ¿no? La primera, una mirada positiva, es que el Estado está fomentando la empleabilidad de las personas con discapacidad. Una mirada negativa sería que las empresas, por propia voluntad, prefieren no contratar trabajadores con discapacidad, y tan es así que el Estado debe obligar a las empresas a que cuenten con personas con discapacidad en su planilla. De una u otra manera, lo positivo de todo es que se trata de una política de fomento de empleabilidad de las personas con discapacidad. Y dentro de esa política existe también el tema de la confianza. Las personas con discapacidad de alguna u otra manera están perdiendo la confianza en las entidades del Estado. En el caso de SUNAFIL, que va directamente a fiscalizar las empresas privadas, ¿cuál es el trabajo y cómo así está elaborando justamente y cumpliendo esa cuota? A ver, nosotros como SUNAFIL tenemos dos roles. Un rol fiscalizador, que de pronto es el rol más conocido de la institución, pero tenemos también un rol preventivo, un rol de promoción de los derechos de los trabajadores. ¿Y cómo se concatenan ambos? Nosotros, en cuanto al rol de fiscalización, fiscalizamos el año siguiente respecto del cumplimiento de la cuota en el año anterior. Ahí nos dirán, pero Álvaro, ¿por qué fiscalizas luego de que la empresa haya o no contratado personas con discapacidad? En ese sentido, ahí es que entra la otra acción nuestra, el rol de promoción, el rol de difusión. Durante el año, nosotros promovemos el cumplimiento de esta cuota de empleo en este año porque te voy a fiscalizar el próximo año. Entonces, de alguna manera, como puedes notarlo, es una articulación entre las dos actividades principales, si se quiere, de SUNAFIL. La fiscalización, pero también el rol de orientación, el rol de acompañamiento a los empleadores. Y naturalmente también promovemos a nivel de los trabajadores, puntualmente los trabajadores con discapacidad, el conocimiento de estos derechos, ¿no? Es decir, cómo pueden ellos exigir el cumplimiento de esta cuota de empleo, y no solamente a nivel de la cuota, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de personas con discapacidad, si nos vamos a la Constitución política, se señala claramente que el Estado debe proteger a este grupo de trabajadores, así como los menores de edad y las madres trabajadoras. Entonces, son un grupo vulnerable en materia de otros aspectos, por ejemplo, discriminación. Es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad, no solamente fiscalizamos y promovemos el cumplimiento de la cuota, sino también fiscalizamos que no existan actos de discriminación contra estas personas precisamente por su condición de discapacidad. Si hacemos una radiografía, digamos, al trabajo que viene realizando SUNAFIL, pero a la par también cómo se viene desempeñando la empresa privada en cuanto a cumplir la cuota laboral, ¿cómo estamos en cifras? Correcto. Es importante la pregunta, Joseph. Te comento, mira, desde el año 2017 al 2021, ¿no?
SUNAFIL y los gobiernos regionales, porque la inspección del trabajo todavía se ha venido manteniendo y todavía se mantienen algunos gobiernos regionales. Entonces, el sistema de inspección del trabajo en general, que incluye a SUNAFIL y a algunos gobiernos regionales, ha realizado un total de 1.044 inspecciones en estos años, desde el 2017 hasta el 2021, hasta lo que va del 2021, ¿no? De estas 1.044 inspecciones realizadas a nivel nacional, 398 terminaron en acta de infracción desde la SUNAFIL, ¿de acuerdo? Es decir, de las fiscalizaciones realizadas se revela, ¿no?, que hay un grueso, ¿no?, importante de empleadores que todavía no tienen interiorizado el cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? Reitero que no todos los empleadores están obligados a cumplir la cuota, sino aquellas empresas que tienen por lo menos más de 50 trabajadores, ¿no? Entonces estamos hablando pues de la mediana empresa, la gran empresa, ¿no? Así es. Según la segunda encuesta nacional sobre derechos humanos que hizo Apoyo, a pedido justamente del Ministerio de Justicia, arroja una cifra justamente en tema laboral. Dicen que el 25% de los encuestados considera que las personas con discapacidad son menos productivas en sus trabajos, y eso se refleja justamente a la poca empleabilidad que le pueden dar a la persona con discapacidad. ¿Cómo se puede revertir esas cifras y cómo trabajar desde SUNAFIL y cómo trabajar desde el Estado para que esto cambie? En materia de empleabilidad de las personas, en general, ¿no? No solamente las personas con discapacidad, sino cualquier persona, llámese los jóvenes también, es otra persona, es otro grupo de personas que necesitan mucho soporte en empleabilidad, en colocación, inserción en el mercado laboral, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene diversos programas que promueven, ¿no?, la empleabilidad de estas personas. Nosotros como SUNAFIL, en lo que a nosotros nos corresponde como inspección del trabajo, fiscalizamos el cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? Podemos ayudar nosotros en la empleabilidad, como le dije hace unos minutos, promoviendo, ¿no?, promoviendo en las empresas el cumplimiento de esta cuota, ¿no? Y sobre todo llevando un mensaje que tú ya lo has mencionado, ¿no? Cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad, no solamente le da un trabajo, ¿no?, sino que le cambia la vida. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que se siente útil, ¿no?, que de pronto tiene algún problema, digamos, que ha nacido con alguna discapacidad, ¿no?, y se siente de alguna manera discriminada, o se ha sentido discriminada. Darle la oportunidad de trabajar a una persona con discapacidad, evidentemente, es algo muy trascendental para este grupo de personas, ¿no? Ahora, existen empresas cuyos servicios, digamos que son de alto riesgo. Entonces, digamos, es una excusa en la cual la empresa puede decir, no lo contrato porque justamente no cumple las expectativas y pone en riesgo también la vida de las personas. Entonces, en esa empresa, ¿cómo poder cumplir el 3% de la cuota laboral? Correcto. La fiscalización de la cuota de empleo, como dije, se realiza el año siguiente respecto del año anterior, ¿no? Ahora, si nosotros hemos detectado que una empresa que tiene más de 50 trabajadores no ha cumplido con la cuota, hay una etapa para que la empresa presente sus descargos, ¿no? Y entre las razones que puede alegar la empresa de por qué no ha cumplido con la cuota, están lo que tú mencionas. Por ejemplo, ¿no?, mi labor es de riesgo, no puedo contratar a personas con discapacidad, ¿no? O de pronto este año no he generado nuevos puestos de trabajo, ¿no? Es decir, existen razones por las cuales las empresas podrían quedar exoneradas en la fiscalización del cumplimiento de la cuota, pero tendrá que demostrarlo, ¿no? Si es una actividad de riesgo, evidentemente, si la empresa realiza una actividad de riesgo, le va a resultar más complicado que pueda cumplir con la cuota, por lo menos en cuanto a los puestos que realizan directamente la actividad de riesgo, ¿no? Por ejemplo, construcción civil, ¿no? Para los obreros de construcción civil. Pero eso no podrá impedir, por ejemplo, que la empresa de construcción civil u otra empresa de otro sector que también sea de riesgo contrate trabajadores administrativos, por ejemplo, para personas con discapacidad de pronto, ¿no? Entonces, no se trata solamente de alegar que realice una actividad de riesgo, sino que tenemos que enfocarnos en cuáles son las posiciones que puntualmente realizan la labor de riesgo, porque no todas las posiciones evidentemente son de riesgo, sino que habría otras en las que sí se podría cumplir con la cuota de empleo, ¿no? Álvaro, el tiempo nos gana, pero quiero terminar con algo. El trabajo en conjunto
es importante para que las personas con discapacidad sepan de que el Estado sí trabaja. Es decir, acabamos de firmar con ustedes también un convenio interinstitucional para justamente poder beneficiar y preservar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se viene trabajando hasta ese momento ese convenio? Correcto. Yo creo que este convenio está siendo y va a ser muy bien aprovechado ahora y más adelante, porque reúne a dos entidades, ¿no?, que desde su propia mirada, ¿no?, promueven la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros con este convenio no solamente vamos a fiscalizar, ¿no?, que es la labor tradicional que venimos realizando, sino que vamos a ver en conjunto con el CONADIS, ¿no?, esas acciones directamente enfocadas a promover la empleabilidad de las personas, ¿no? Yo creo que lo más enriquecedor de este convenio es que permite a ambas entidades públicas, ¿no?, involucradas en el tema de las personas con discapacidad, a generar mayores espacios de acción, ¿no?, en favor de este grupo de personas, ¿no? Desde ya decimos que las inspecciones, ¿no?, que se están realizando en materia de cuota de empleo, evidentemente se van a fortalecer con este convenio que tenemos firmado, ¿no? El empleo es muy importante para las personas con discapacidad, como dijimos al inicio, y sobre todo poder capacitarlos también para que puedan trabajar. Una de estas empresas, digamos, o instituciones que capacitan son los CETPROS, y hoy queremos darte un obsequio. Esto lo hacen jóvenes del CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, que es del CONADIS. Ellos laboran, son personas con discapacidad y hacen trabajos manuales. Cualquier información que quieran, comuníquense a la central telefónica al 630-5170, anexo 400. Ahí pueden adquirir productos como estos para que puedan finalmente darle una oportunidad laboral a las personas con discapacidad. Álvaro, muchas gracias por permanecer con nosotros, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Tu palabra final es de poder devolverle esto a las personas con discapacidad. Bueno, primero agradecer por este hermoso regalo. Es un gesto muy bonito de parte de ustedes y de parte de las personas que se han tomado el trabajo de realizar este presente. Y yo quiero cerrar mi participación con este mensaje, ¿no? Nosotros como SUNAFIL garantizamos, ¿no?, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, de sus derechos laborales. Insisto, la Constitución señala que las personas con discapacidad, así como los menores de edad y las madres trabajadoras, son grupos de especial protección. Y nosotros como SUNAFIL no solamente fiscalizamos el cumplimiento de la cuota de empleo, sino también que no sean expuestos a actos o prácticas discriminatorias contra estas personas. Yo exhorto a los empleadores de todo el país a que continúen fortaleciendo la empleabilidad de las personas con discapacidad, verifiquen si están en la obligación de cumplir con la cuota y cúmplanla. Y a aquellas empresas que no están en la obligación legal de cumplir con la cuota, digamos que tienen menos de 50 trabajadores, un llamado también, ¿no?, para que también desde su tribuna puedan fomentar la contratación laboral de estas personas con discapacidad. Bien, ha sido Álvaro García Manrique, Intendente Nacional de Promoción y de Prevención y Asesoría del SUNAFIL. Muchas gracias, hasta luego. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del